Recuerdo la frase de los asesinos con batas blancas en la Unión Soviética que por supuesto tenía relación con la conspiración judía de los médicos y todo eso, etcétera, etcétera. Por supuesto, no hubo ninguna conspiración. Todo eso fue inventado, ideado, manipulado, fuera. Pero en la actual Estados Unidos, lamentablemente, sí existe. Voy a contarles y mostrar hechos reales sobre el COVID y las vacunas. Y Steven Gardner de Obamacare, quien desde noviembre de 2024 creció de 1 millón a 2 millones de suscriptores, ahora ha invitado a un invitado increíblemente interesante. ¿Conocen la empresa BlackRock? Es una de las dos compañías de gestión de dinero más grandes del mundo, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo. Entonces, durante muchos años, Eduardo Daud, que es la persona que invitó a Steven, fue director financiero allí. Luego se fue y abrió su propia empresa. Él también es la primera persona de la ciencia, yo diría, que analizó los datos de mortalidad por COVID y en general sobre las muertes en Estados Unidos. Y dijo, nos están mintiendo, mienten descaradamente sobre todo creyendo que somos unos idiotas. Él mismo bromea sobre el tiempo, que se levantó por un tiempo y como él dijo con la sensación de Internet, que la verdad es difícil discutir esa afirmación. Y por cierto, eso significa que aquellos que lo intentaron, o sea, nos mintieron, nos engañaron, etcétera, ellos lograron, yo diría así, ganar varios billones de la nada, como Charlie Chaplin. Uno, o sea, corre adelante, rompe los vidrios y el otro va detrás gritando ¡vidriero! Entonces, lo que se dice, de repente descubrieron que estaba parado en los arbustos. Disculpen para quienes no conocen esta historia con Emily Hillers, entonces para ellos no significará nada. Pero volvamos a nuestro día y al cierre del gobierno en el castillo de Barney. Bien, usted mencionó que esto no se ve bien para los demócratas. Un invitado en Cable News Network dijo lo mismo. Permítame reproducirlo. No creo que esto sea bueno para los demócratas. Es lo que quiero decir. Donald Trump está negociando la paz en Medio Oriente y vuela a Egipto para supervisar el acuerdo entre Hamas e Israel. Mientras tanto, Chuck Schumer intenta organizar una sesión de fotos en el Senado. Me refiero a la división de pantalla entre la gestión real de la administración de Trump y los demócratas del Senado que solo intentan entender su mensaje, ¿verdad? El senador Van Hollen lo señaló, o lo llamó así. Él llamó a los subsidios que expiran de Obamacare una bomba de tiempo que los republicanos colocaron. Fueron introducidos en el plan de rescate estadounidense, en 2021. Lo sé, yo estaba en el Congreso. Todos los republicanos votamos en contra. Fue un proyecto de ley de conciliación presupuestaria demócrata que llegó al Senado y requería 50 votos. Hablaron de hacerlo permanente, pero no lograron apoyo unánime de los demócratas. Esto resurgió en la ley de reducción de la inflación. Pospusieron la decisión. Solo los demócratas votaron a favor y no lograron consenso para hacerlo permanente. Y ahora, después de años, son precisamente los republicanos quienes se han convertido en el obstáculo. Tenía razón en marzo, señor Chuck Schumer solo debe reabrir el gobierno. Ahora Donald Trump debe usar los ingresos de aranceles para apoyar programas de cupones de alimentos y programa para mujeres, infantes y niños. Está reasignando presupuestos en el Departamento de Defensa para que las tropas reciban su salario. Él realmente está trabajando mientras que los demócratas todavía están tratando de formular sus mensajes. Bien, ¿cuáles son tus pensamientos al respecto? Un grupo quiere una foto para el recuerdo. Ellos necesitan desesperadamente esos créditos. Obamacare, otro grupo dice, nosotros les dimos años de resoluciones claras de por qué no dejan que el gobierno reabra. ¿Qué opinas? Ed, sí. Estoy completamente de acuerdo con el comentarista de Cable News Network. Creo que esto será considerado un desastre óptico para los demócratas. Y también esto pone en primer plano el Obamacare, que fue una catástrofe y sigue siendo una catástrofe desde su creación. Y hizo que la atención médica fuera más cara. Y quiero compartir una pequeña anécdota cuando estuve en BlackRock nosotros. Antes de la aprobación de Obamacare, la industria de la salud y las acciones relacionadas con ese ecosistema estaban cayendo debido a los temores de que el gobierno, que Obama y su administración iban a nacionalizar la atención médica. Luego, nuestros analistas, cuando se anunció Obamacare y la gente empezó a analizar lo que había en el proyecto de ley, hubo muchas llamadas de conferencia entre expertos de la industria. Mi analista entró corriendo a la oficina y mi coadministrador de portafolio y yo le preguntamos qué pasaba. Él dijo, hay que comprar todas las acciones de salud del planeta. Yo pregunté, ¿por qué? Él dijo,
En realidad, el proyecto de ley fue prácticamente acordado por la industria de la salud y esto les beneficia. Y eso significaba que se creó un sistema en el que las ganancias irían a la industria de la salud. Y si ves las acciones de la industria de la salud después de la aprobación de Obamacare, se dispararon. Así que es una especie de transferencia de riqueza de los contribuyentes estadounidenses a la industria de la salud y por eso nuestros gastos siguen aumentando. Estas aseguradoras médicas obtienen ganancias obscenas y ese es el estado del sistema de salud que tenemos ahora, donde ya sabe, una familia promedio, una familia de 4 o 5 personas tiene que pagar $20,000 al año por un seguro médico. ¿Y sabe cuál es el ingreso promedio? Eso es absurdo. Quiero llamar su atención sobre el hecho de que Obama prometía, salía todos los días y prometía. Él decía que los gastos de cada familia, hablaba de una familia de 4 personas, 2 padres y 2 hijos, en salud disminuirían en $2,500 al año. Los gastos en promedio, incluso bajo Obama, aumentaron en 2,5 y ahora ya han llegado a $5,000 al año más que antes. O sea, es un engaño tras otro y Obama es el que los impulsa. Todo se hizo de tal manera que la gente recibiera menos, pero pagando mucho más dinero. Primero, Romney, siendo gobernador de Massachusetts, implementó este sistema y prácticamente arruinó el estado. Luego, Obama y su equipo decidieron hacer lo mismo para todo el país. A Obama, por ejemplo, de los conocidos $100 millones, supuestamente se los dieron como adelanto por 2 futuros libros y 2 o 3 futuros documentales para HBO. ¿Quién dio qué dio? ¿Cómo que adelanto? Le dimos $100 millones solo de lo que se sabe. Dicen que lo desconocido no existe si no se sabe. Estoy de acuerdo con eso. Pensé que era interesante. El invitado en Cable News Network, él es así. Los demócratas hicieron eso con el Obamacare, demócratas, pero hoy, en 2025, es culpa de los republicanos. Y, ¿sabes? Antes solía llamarlo Obamacare porque en mi opinión era tan horrible que quería que se asociara con Obamacare. Pero ahora, en mi programa, siempre lo llamo la Ley de Atención Médica Asequible, porque cuando lo comparas con las primas, piensas, ¿cómo se puede llamar eso asequible? Literalmente hizo la vida más cara para todos. Como mencionaste, es una redistribución de la riqueza del bolsillo de los estadounidenses hacia el sector de la salud y todo lo que toca el gobierno parece que empeora. Permíteme mostrarte un fragmento con el senador John Kennedy sobre esto y luego reaccionaremos a ello. Entendemos lo que está en juego. 24 millones de personas en Obamacare reciben subsidios adicionales. Los demócratas iniciaron esto, pero Esto mismo. es la situación inicial. Dijeron que era por la pandemia, pero la pandemia terminó hace 2 años. Y de 24 personas en los intercambios de Obamacare, 16 reciben subsidios adicionales. Y lo que hizo Biden fue quitar las restricciones. Antes solo podías calificar para participar en los intercambios si tenías Obamacare. Si eras una familia que ganaba no más de $130,000 al año, ahora hay familias que ganan $600,000 al año. Recibir un subsidio y ellos reciben un subsidio. Es casi como si la ley de acceso A la atención médica no fuera... accesible. Oye, Jorge, diste en el clavo. Ese es el verdadero problema. El subsidio, no me malinterpretes, es un problema. La esencia desde 35,000 pies es que los intercambios de Obamacare están rotos. Quiero decir, se suponía que debían hacer el seguro más barato y accesible, pero eso no sucedió. Es tan malo que la gente no comprará en los intercambios, a menos que el gobierno federal les pague por hacerlo. Fue como con los autos eléctricos. Nunca lo entendí, decían que eran geniales, pero yo pensaba, si son tan buenos, ¿por qué deben pagarle a la gente para que los compre? Y con el Obamacare es lo mismo. Es tan malo que la gente dice, no lo vamos a comprar si no nos dan dinero. Está bien, fue así. Este tipo me parece muy gracioso. Disculpen, necesito una pausa para reír. Entonces, el Obamacare no es inaccesible por el precio. Ha llegado el momento de volver al sistema privado y no hacerlo un impuesto obligatorio donde si no tienes seguro te multan. ¿Debería esto volver a ser una póliza catastrófica? Porque antes yo tenía una póliza catastrófica donde pagaba todo hasta $15,000 y rara vez iba al médico. Me asignaron este plan y mi seguro aumentó de $300 a $1,800 mensuales. Lo mismo nos pasó a nosotros.
Mi esposa y yo pagábamos alrededor de 900 como 800 a 850 dólares al mes. Y de repente nos dicen que son 900 por cada uno. Ahora estamos en esa edad en la que entra el seguro por edad. Y ahora pago otra vez como entre 400 y 550, creo, dólares al mes por los dos. Pero esa ya es mi propia elección. O sea, no tendríamos que pagar nada si eligiéramos el seguro básico. Ese en general está bastante bien y todo eso, pero ahí, cuando pagas un poco más adicionalmente, o sea, ciertas opciones que queríamos conservar para nosotros, pero para las personas que reciben un salario, hay distintos salarios, personas que suelen contar su dinero. Pagar 1.500 dólares al mes por el seguro para la familia es un gasto enorme e injustificado. Sí, en general, cuando se aprobó el Obamacare, eso obligó a incluir en el grupo de asegurados a muchas personas enfermas a quienes la industria de seguros tenía que considerar. En lugar de, ya sabe, ofrecerle a alguien como usted un paquete accesible porque usted estaba sano, tenía un seguro catastrófico, y al obligar a estos grupos, hicieron que el riesgo para las compañías de seguros fuera insoportable. Entonces, ¿qué hacen las compañías de seguros cuando el riesgo aumenta? Suben los precios, así que no van a cubrir esos gastos. Así, el cuidado de los enfermos se repartió entre los demás, por eso suben las primas de todos. Y desafortunadamente, desde que llegó el COVID, esto solo ha empeorado con el estado de mala salud crónica que hemos visto explotar desde entonces. ¿Sabías que en 5 años la cantidad de personas con discapacidad en Estados Unidos subió de 30 a 36 millones? Discapacidad. No me refiero a perder una pierna o un brazo, sino a quienes no pueden trabajar ni mantenerse solos. Aumentaron en Estados Unidos de 30 a 36 millones en 5 años. Eso nunca había pasado antes. La operación Warp Speed es un milagro. Si quieren, pero no los obligaremos. Joe Biden dice, oye, invertimos mucho dinero en esto. La gran industria farmacéutica me dice que Dios creó las manos por 2 razones, para la vacuna contra la gripe y para la del COVID. Vamos a hacer que todos lo hagan. Al final, la corte dijo, en realidad no pueden hacer eso. ¿Qué opinas al respecto? Cuando vi que el presidente Trump recibió el refuerzo COVID la semana pasada, pensé, oh, Dios, vamos, amigo. Él recibe información directamente de la gran farmacéutica, a diferencia de Robert F. Kennedy Jr., quien tiene todos los datos que muestran lo dañinas que son estas vacunas. ¿Qué opinas al respecto? Sí, escucha, Trump realmente lo está haciendo bien en muchas áreas. O desafortunadamente, él tiene un punto ciego cuando se trata del COVID. Y la operación Warp Speed, viéndolo en retrospectiva, probablemente no fue lo mejor que me haya pasado. Así que él está atascado en la incapacidad de admitir que tal vez se cometió un error. Así que recibir la vacuna contra el COVID realmente decepcionó a muchas personas. En ese, ¿cómo se llama? Movimiento de hagamos América saludable de nuevo. Y bueno, saben, una de las cosas que hice temprano y en general la razón por la que me convertí en una modesta celebridad de Internet fue mi análisis del exceso de mortalidad general en la población de Estados Unidos y en todo el mundo. Nuestro sitio web Finance Technology, escrito con la letra P, tiene una sección llamada Proyecto Humanidad, donde detallamos todo este trabajo. Vimos un fuerte aumento en el exceso de mortalidad en 2021, en el segundo año del COVID, y especialmente entre los jóvenes en el tercer trimestre, según el análisis de la propia industria de seguros. No lo saben, lo verificamos, pero sus datos mostraron un 80% de exceso de muertes en millennials 25 a 44 años en el tercer trimestre de 2021. ¿Y qué dijo eso? Y ya saben, de nuevo, solo somos analistas de Wall Street y con el tiempo la literatura médica demuestra que tenemos razón. Culpamos a la intervención obligatoria. La obligación en ese momento provocó ese aumento y eso tenía sentido para nosotros, porque fue en el tercer trimestre de 2021 cuando cada corporación en Estados Unidos dijo, tienes que recibirlo para conservar tu trabajo. Y eso provocó que la generación millennial que dudaba de la vacuna se sometiera al procedimiento. Tuvieron que hacerlo y eso aumentó, pero la buena noticia es que la mortalidad excesiva bajó mucho. Eso, pero lamentablemente sigue en ese nivel. Y, saben, según las previsiones no nuestras, sino de la corporación suiza de reaseguros,
Esto estará con nosotros hasta al menos el año 2030 y ellos, por supuesto, culpan de esto al nuevo virus de Wuhan. Y yo, por supuesto, tal vez debería considerar otras opciones potenciales que, en mi opinión, fueron intervenciones obligatorias para todos. Así que, ya saben, es un tema polémico en Estados Unidos. Es como el elefante en la habitación y Trump al atraer a Kennedy, si miramos a lo que realmente apuntó Kennedy, es todo excepto lo que sucedió durante ese tiempo. Lo que descubrimos cuando empiezan a implementar esta vacunación obligatoria de niños es que un doctor testificó en el Congreso. Y él mostró que las enfermedades crónicas en niños y adultos aumentaron a medida que crecía el número de vacunas obligatorias. Hay una correlación. Permítanme mostrarlo a ustedes y a la audiencia. Luego lo discutimos. Creo que estamos en medio de uno de los crímenes más grandes en la historia de la humanidad. Tenemos un producto que se les administra a los niños más de 70 veces durante su desarrollo. Nunca ha sido probado usando un placebo salino adecuado. Durante este periodo, la cantidad de enfermedades crónicas en este país aumentó de un 10% de niños con una o más condiciones crónicas a más del 50% de niños con una o más condiciones crónicas. El secretario Kennedy afirmó en las audiencias de la semana pasada que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reportan que el 76% de los estadounidenses tienen al menos una enfermedad crónica. Y creo que muchas de estas enfermedades crónicas provienen de daños iatrogénicos. Tenemos 3 millones de niños con autismo. En 1970 la tasa era tan baja que prácticamente era cero. Estoy indignado por esto y creo que todos aquí deberían estarlo también. No sé cómo decirlo de otra forma. Es evidente que necesitamos cambiar el rumbo en este país y estoy terriblemente decepcionado con la profesión médica. En las ciencias sociales hay un término llamado captura epistémica, cuando todo el proceso de producción de conocimiento es capturado por una sola disciplina. Y eso es lo que ha pasado con la ciencia y la medicina. Por eso creo que necesitamos cambiar de rumbo. Y creo que las personas que ocultaron la epidemia Del autismo y la epidemia de lesiones heterogéneas deben rendir cuentas por sus acciones. Bien. Es una acusación grave. Pero escucho lo que dice. ¿Dónde está lo bueno? Los medios principales dependen de la industria farmacéutica que aporta el 70% de sus ingresos. Estas revistas médicas dependen del dinero de la industria farmacéutica. Las escuelas de medicina dependen del dinero de la gran industria farmacéutica. Las escuelas primarias, secundarias y preparatorias se han puesto firmes. No puedes asistir sin recibir esas 72 inyecciones. Nunca se sometieron a pruebas con placebo ni con solución salina. No los prueban para ver si hay demasiados al mismo tiempo. Algunas de esas vacunas se probaron durante 4 días y luego recibieron aprobación. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre lo que él decía ahí? Sí, es un tema interesante. Y, ¿sabes? Tengo 58 años y mis hijos nacieron hace más de 20 años. Y creo que es obvio que el calendario de vacunación era muy diferente. Incluso entonces había menos vacunas obligatorias y no me daba cuenta de lo que estaba pasando con la salud crónica en Estados Unidos hasta el COVID. Y el COVID como que me quitó la venda de los ojos. Y acercándome a esta inyección obligatoria de COVID, entendí que esto era algo. Es un proceso que lleva décadas y que lenta, pero seguramente culminó en el shock y asombro del COVID con la asociación total entre la industria farmacéutica y el gobierno. Y lo que descubrimos es que, como dijiste, el 70% de los ingresos de muchos de estos principales medios de comunicación proviene de la industria farmacéutica. Para ser sincero, nadie compra medicamentos por la publicidad en televisión. Y sinceramente creo que es así, que es una especie de pago por guardar silencio para no criticar a la industria farmacéutica. Y si miramos hacia atrás, antes en el programa 60 Minutos mostraban todo tipo de noticias negativas sobre la industria farmacéutica y luego ese tipo de historias y el periodismo de investigación prácticamente desaparecieron. Es interesante. Es una idea interesante.
La industria farmacéutica no necesita publicidad, ya que la hace por medio de médicos y hospitales, no por televisión o internet. Y así sucesivamente, pero, sin embargo, paga miles de millones de dólares por publicidad que no necesita, para que los medios de comunicación no digan nada malo sobre las vacunas y los medicamentos. Suena sinceramente creíble. Roger Ailes, el difunto Roger Ailes de Fox News, le dijo a Bobby Kennedy: sabes, te aprecio, Bobby, pero no te atrevas a decir nada malo sobre la industria farmacéutica en mi programa. Te vamos a sacar. Eso es dinero por guardar silencio. Y luego, en las revistas médicas, eso se llama sobornos. Y así, lamentablemente, eso se convirtió en una forma de hacer negocios. Y con el tiempo se institucionalizó. Y es un imperativo institucional que consiste en proteger la máquina de dinero, no las vidas humanas. Muchos, lamentablemente, ya se acostumbraron a esa forma de hacer las cosas y la aceptan. Y eso es una descomposición institucional, es profunda y tomará muchos años deshacerla. Hoy, con lo que sabemos, sigue siendo polémico y pueden ver la reacción que reciben las personas cuando intentan presentar argumentos razonables. Tuvimos a Cheryl Hines en The View hablando sobre su esposo Bob Kennedy. Ella defendió muy bien lo que él hacía, pero se podía notar cómo las presentadoras del programa mostraban una hostilidad contenida hacia ella. Y creo que eso se debe a que gran parte de sus ingresos proviene de la industria farmacéutica y ellas lo saben. Todos en el mundo del espectáculo saben que entre el 50% y el 75% de sus ganancias provienen de la industria farmacéutica. ¿Y quien la alimenta la controla? Damas y caballeros, esto fue, es y seguirá así hasta la segunda venida, quizá incluso después. Aquí está la esposa de Robert Kennedy, nuestra ministra de Salud, en una entrevista con Megyn Kelly. Browser Fox. Cuando trabajaba en Fox, si decías algo sobre el calendario de vacunación para niños, inmediatamente te llamaban para que dejaras de hablar de eso. Sabes, Pfizer era uno de nuestros grandes anunciantes. Yo era joven y no lo entendía del todo. Pero es una locura, como si hubiera ciertas cosas que no está permitido discutir. Cierto, él dice que sí, el tercero. Real. Déjame amarlo, déjame abrazarlo, déjame... Y tú como que no. Yo así Bobby, Eso es todo. ¿Tú? como llevarías personas. al borde de la locura. Así que... Solo más confirmaciones. ¿Crees que Anderson Cooper, que recibe entre el 70% y el 80% de su salario de $10 millones, alguna vez nos dirá la verdad sobre la gran farmacéutica? No pueden, van a ajustar. Como ella dijo, recibirás una llamada de inmediato, detén eso o perderás tu trabajo. Es triste que la toma corporativa afecte nuestras vidas. Como dijo Megyn Kelly, nunca lo había pensado así. Creo que ahora los estadounidenses empiezan a relacionarlo. Nosotros con... No sabíamos los detalles, pero entendíamos, veíamos y sentíamos el panorama general. La gente con batas blancas y la gente con trajes sencillos, en trajes formales y corbatas. Y la gente frente a la cámara y aquellos que los manipulan a través del micrófono oculto en su oído. Todos nos traicionaron por completo. Todos ellos nos traicionaron a todos nosotros y tienen un miedo terrible. No nos temen a nosotros, no temen que se descubra algo, sino que sus jefes les digan, lárgate. Ahora el que recibirá sobornos será otro, o quizá otra. Y tú vete de aquí, aléjate. Absolutamente. Y saben, la Administración de Alimentos y Medicamentos recibe alrededor de 70. La División de Medicamentos de la Administración de Alimentos y Medicamentos recibe cerca del 70% de su presupuesto de tarifas pagadas por la industria farmacéutica. Así que su presupuesto también depende de la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, tenemos esto. Por cierto, esto fue un artículo en el New York Times. No me lo saqué de la manga. Saben, esa no es mi cifra. Así que todo el sistema está diseñado para protegerse a sí mismo y asegurar un flujo constante de dinero. Y es triste que tengamos a tanta gente y muchos de ellos no se dan cuenta de que lo están haciendo. Algunos sí se dan cuenta. Es como cuando eres joven y entras a una institución, rápidamente aprendes cómo tener éxito y adaptarte a su forma de hacer las cosas, que termina siendo la norma. Todos lo aceptan y piensan, eso no me afecta, ¿no? Pero ¿sabes a quién sí? Probablemente alguien en esos departamentos o instituciones tenía un hijo o ser querido afectado por esas decisiones.
Sí, eso me recuerda lo que acabas de decir de la película Idiocracia, donde dicen, regamos las plantas con Gatorade porque Gatorade es bueno para el cuerpo. ¿Por qué no sería bueno para las plantas? Pero cuanto más Gatorade echamos a la cosecha, más se mueren. Bueno, ¿y qué hacen ustedes? Les damos más Gatorade. Exacto, obviamente la respuesta es más veneno. Esto es triste, pero creo que hay un gran despertar y conciencia sobre lo que sucede a nuestro alrededor como nunca antes. Al menos eso espero y pido por América. Por ahora no veo cómo vamos a salir de esto. Todo está atado. No aceptarán al niño si es un kinder, si no tiene la vacuna. Pero las vacunas pueden matar a cierto porcentaje de niños y dejar al 50% de los niños muertos, como nos acaban de explicar, con enfermedades crónicas, incluyendo autismo. Entonces, ¿qué hacer? ¿No ir a trabajar, mantener a tu hijo en casa o no tener hijos? Llevarlo al kinder, pero no puedes no mandar a tu hijo a la escuela. El kinder todavía, si no lo llevas, está bien, pero la escuela no puedes evitarla. Disculpa, vendrán y si el niño no está en la escuela, te lo quitarán, se lo llevarán, lo dejarán ahí, estará ausente, le pondrán inyecciones. Todas las vacunas de inmediato. Hay una opción ahora, por favor quédate en casa y estudia en casa, inscríbete en una de las llamadas escuelas en casa. ¿No se requiere vacuna para la escuela? El niño quiere nadar. Sin la vacuna no lo dejarán entrar a la alberca. Quiere jugar con otros niños e ir a la escuela de arte. Sin vacunas no lo dejarán entrar. Pero vacunar implica un 50% de riesgo de enfermedad crónica. No puedo imaginar cómo actuaría en esa situación. Simplemente ni siquiera quiero pensar en eso. No veo manifestaciones de padres enfurecidos. Por cierto, tal vez no saben lo suficiente. Por eso trato de contar lo más posible, abrir los ojos, dar más hechos. Entiendo que no puedes cambiar todo de una vez ni encarcelar a todos. Pero ¿qué pasa en el frente de los juicios y castigos para quienes nos hicieron daño, a nosotros, a nuestros hijos, a todos nosotros? Sí, en esta y en otras áreas también, por cierto. Te digo que el efectivo significa negocios. Todo sale a la luz hasta el último detalle. Estamos investigando tantas pistas diferentes sobre la actividad criminal de quienes están en el poder y no nos detendremos hasta que cada una de ellas sea completamente revelada. No entregaremos documentos al Congreso, tribunales, ni transferiremos todo a los ministerios ni al Ministerio de Justicia. Estas acusaciones que han visto y las que verán en un futuro cercano son solo el comienzo. Debo recordar al público algo. Todos preguntan qué hemos hecho en 7 meses, pero ellos tardaron 20 años en crear este desastre. El templo de la corrupción. Y ahora todo terminó. Pueden estar seguros de ello. Me gusta como él lo llama el templo de la corrupción, afectado por una enfermedad, porque eso es cierto. Bueno, él expone todo esto. Él y Dan Bongina, junto con Pam Bondi, Lindsay, Hallie Egan en Virginia del Este. Vamos a hablar de ella porque te está poniendo orden. Ella está deshaciéndose de todos los supuestos abogados corruptos que no querían avanzar con las diferentes acusaciones. Porque, ya sabes, ellos tienen amigos. ¿No dijo Dan el otro día que si necesitas un amigo en Washington consigas un perro? Estamos aquí para hacer nuestro trabajo y así seguiremos. ¿Sabes a qué me refiero? El presidente debe mantenerse al margen y así lo hace. Les permite actuar, pero sabe lo que ocurrió. ¿Qué funcionario? Bueno, te recuerdo, el 95% de los funcionarios son demócratas y el 5% son independientes o republicanos. ¿Quién sabe? Pero odian a Trump. Él los va a castigar por sus crímenes. No los recompensará como Biden, Clinton u Obama. Él los va a juzgar, expulsar, despedir y encarcelar a los más peligrosos. Y les va a quitar por medio de la corte los bienes que nos robaron o que hicieron. Ella sobre nuestro dolor, sobre nuestro sufrimiento. Él sabe cómo fue perseguido injustamente, en una clara violación de sus derechos civiles. Y no fue solo él. Te preguntas por qué el libro de Eric Trump está en primer lugar. Él vino al programa hace unos días, hablamos de eso. ¿Por qué el suyo? Su libro es el número 1 porque abarca no solo a su familia, sino a todos vinculados al movimiento MAGA. Y no era necesario trabajar para él, no era necesario hacer campaña en general, no era necesario. Si eres periodista, es parte de la profesión. Lo entiendo en mi trabajo. Si eras un estadounidense común, estabas en peligro.
Si alguien veía tu Twitter, si alguien veía tu Facebook, si alguien sabía que apoyabas a Trump, básicamente eras persona non grata. Y eso era alentado. Por eso los estadounidenses están enojados y lo ayudaron a reelegirse. Él ganó, así que haz lo que quieras contra el rey. Él ganó en el colegio electoral y el voto popular. Hagamos a América grande otra vez. Él está dispuesto a aceptar. Denkash habla en serio. Escuchemos su entrevista con mi amiga María el fin de semana. Me sacaron de las redes sociales 7 veces en el 2023 mis canales, quiero decir. En el 2024 creo que un poco menos. 6 veces en 100 días por más tiempo, por periodos más largos. Ahora tienen miedo, odian, sudan, se tiran pedos, pero tienen miedo. Todas estas acusaciones hicieron que Obama dijera hace unos días en un podcast que ahora la democracia está en peligro. No, él lo dice todo el tiempo. Él fue quien amenazó con espiar mi campaña. Él empezó esto. Obama espió mi campaña. Y lo hizo sabiendo que era ilegal. Él sabía que era ilegal, pero aún así empezó todo esto. Y hay muchas personas deshonestas y sospecho que las atraparán. Sí, las atraparán. Eso es lo que se promete aquí, está bien. Así que, si fuiste una persona deshonesta, casi estoy citando a Den. Porque ya te mostré ese clip antes y quiero mostrarte algo nuevo de él. Pero él estuvo en Fox hace unas 8 semanas, tal vez 10 semanas hasta este momento. Él dijo, si fueron políticos deshonestos e hicieron lo indebido, los encontraremos y haremos responsables. Porque saben, nadie debería pasar por esto. Lo que ocurrió fue grave, fuera Rusia o una empresa. La laptop de Hunter Biden no era real. Eso es desinformación. Mostramos los correos entre Brennan y Mike Moore, el subdirector de la CIA. Cosas increíbles. Todo es creado, la mente, la creación. Antony Blinken, principal de Biden, fue nombrado secretario de Estado. Él no firmó un acuerdo de paz en Medio Oriente, ¿cierto? Entonces, ¿qué vimos con Antony Blinken? Vimos el estallido de la guerra entre Ucrania y Rusia. Vimos una retirada horrible de Afganistán, durante la cual murieron soldados estadounidenses, inaceptable. Dennis Cavino, que conoces, estuvo al aire el fin de semana con Lara Trump, esposa de Eric. Y él dijo, ¿saben qué? Esta vez todo es diferente, porque es Trump 2.0. Cariño, acostúmbrate. Las diferencias son impresionantes, no nos atacan ni investigan a diario. Los juegos mentales que jugaban querían hacernos callar. Al final querían meternos a todos en prisión de por vida. Tras anunciar su candidatura a la presidencia, seguimos avanzando a toda máquina y trabajábamos en los tribunales. Estamos tras bambalinas, publicamos en Truth Social, hacemos campaña y convertimos sus conferencias en el cierre de audiencias judiciales. Butler, Pensilvania, del que hablamos la vez pasada, lo cambió todo. Literalmente lo cambió todo. Desde ese momento supe que él se convertiría en el 47º presidente de los Estados Unidos. Luego reunió a un gran equipo cuando ganamos la presidencia. Todo esto es irreal. No tengo tiempo ni siquiera para sentarme y pensar en eso, pensar por lo que hemos pasado, lo que hemos hecho y lo que hemos logrado. Jamás habrá un presidente como Trump, nunca. Él está transformando la historia para bien, luchando cada día por sus hijos, nietos, bisnietos y mi familia. Por eso hago esto. Mañana podríamos salir y ganar millones. Recibo un salario del gobierno para defender al pueblo estadounidense cada día, como en toda esta administración. Todo es por el presidente Trump, porque lo adoran y lo aman, y aman al pueblo estadounidense. Son patriotas, y por eso estamos aquí. Tenemos una misión que cumplir para todos allá afuera, y vamos a continuar con esa misión. Vamos a luchar todos los días, sin importar los golpes que recibamos, sin importar quién intente detenernos. Vamos a luchar. Vamos a seguir limpiando, vamos a seguir drenando, vamos a identificar y castigar a los asesinos, a los de las batas blancas, a quienes los manipulaban, a los suyos y a los que vendieron y traicionaron, por 30 más 30 por 30 monedas de plata. Aquí, por cierto, está uno de ellos. Él no puede hacer el trabajo. No va a proteger al público, va a malgastar los recursos de la oficina, la va a convertir en un arma contra los oponentes políticos del presidente. Ellos están para proteger la seguridad pública del pueblo estadounidense. Aunque demuestra al menos uno de estos lemas. Si no puedes, dime por qué estás tan nervioso. Aunque mejor no lo expliques, Tris lo hará por ti. Vocación, sabes que fuiste tan tonto como para salir y supuestamente obtener 2 residencias principales. Así no se puede, Adam. Esto no funciona así, por Dios. Y Chanis,
Con la hipoteca, supuestamente, hay que pagar un precio. Vamos a ver, porque espero que me acusen cualquier día de Maryland. Mientras tanto, de nuevo, ellos dicen que esto es simplemente usar al gobierno como un arma. No, no es así. ¿Quieren hablar de quién usó al gobierno como arma? Sabemos quién lo hizo, sí, lo sabemos. ¿Qué tal los otros nombres que Donald Trump mencionó ayer en la oficina oval? Sí, miren, todas esas personas, sabemos que ya hay investigaciones en curso, pero Donald Trump dejó claro que dirige su Departamento de Justicia para investigar a sus enemigos. Me refiero a que él lo dejó claro en una publicación en Truth Social, que según se informa, estaba destinada como un mensaje personal para su fiscal general. Esto se ve en todos lados, pues los fiscales de carrera están presionados para presentar casos, tengan o no sentido. Esto, como dijo el senador, es una crisis de la democracia. Es algo que nunca habíamos visto antes, y el Departamento de Justicia históricamente había sido independiente. Ahora no parece que sea independiente. Bueno, ¿Cómo se puede mentir así mirándonos a los ojos? Bueno, claro, ya aprendió, por así decirlo, ya se acostumbró, sí. El fiscal general, empezando desde Franklin Delano Roosevelt Kennedy, Clinton, Obama, Biden, Carter, siempre fue la mano derecha de la venganza contra los enemigos del presidente. Y la persona que lo protegía por detrás, por así decirlo, sí, en todos los casos mencionados anteriormente. Y el periodista lo sabe, el que está hablando, y los oyentes lo saben, y los oyentes saben que el periodista lo sabe, y nosotros sabemos que los oyentes lo saben, que el periodista lo sabe, y todos lo saben. Pero mira, según él piensa, con ojos honestos, y dice, bueno, simplemente, sin detenerse. Como dijo Donald Trump, es el principal funcionario de las fuerzas del orden y afirmó no estar involucrado en esos asuntos. Pero las pruebas indican que si él no está involucrado, entonces las personas cercanas a él en la Casa Blanca definitivamente están manejando ese proceso. Kate. Bien, candidato. Lanin, gracias. ¿Qué creen que pasó? ¿Solo viste la parte inferior de la pantalla? Sobre la intervención de 30 millones de registros telefónicos en la administración de Biden en 2023. ¿Qué hacían ese año? Ellos sabían que él sería candidato presidencial y querían analizar el movimiento Make America Great Again. Ahora tengo más información sobre eso. Pero antes también está tu compañera Pam Lindsay Halligan. En Virginia del Este, ella limpia la oficina y despide a todos los posibles en la Fiscalía de Estados Unidos, porque ahí hay muchas personas que dependen del sistema. Y por sistema me refiero a, está bien. Bueno, ellos tenían amigos, quiero decir, por el amor de Dios. Cuando el yerno de James Comey estaba en la oficina, ¿serán leales al presidente o al yerno de James Comey y al sistema Donald Trump? No lo olvides, él es forastero y a ellos no les gustan. Incluso siendo republicano, si eres Mitt Romney, eres parte del club, ¿no? Tampoco fueron amables con él. Seamos honestas. Pero si van a tolerar a una republicana, esa republicana tiene que ser una de ellas, no una chica que construye rascacielos y que antes salía en la televisión. Eso es inaceptable. Así que aquí está Lindsay Halligan, por cierto, otra forastera de la que dicen que no tiene experiencia para esto. Pero de todos modos la trajo y ella despidió a un par de mujeres aquí el fin de semana. Beth, ¿has visto a Kristen Baird? Parece que desde el viernes ya no trabajan en la oficina. Ella trabajaba en el departamento, según Cable News Network, desde 2007. Ahora una fuente afirma que esto sucedió porque Halligan creía que estaban filtrando información no autorizada. Ellos no estaban de su lado, no estaban del lado del presidente y filtraban información a la prensa como coladores. Hay que reforzar la defensa. ¿Saben qué? Cualquier director general que llega a una nueva organización, si tiene gente que no lo apoya y filtra información, ¿saben qué hay que hacer? Deshacerse de ellos. ¿Acaso piensas que los estadounidenses son tan sumisos como las vacas, igual que los habitantes del Imperio Ruso? Entonces debo mostrarte el ayuntamiento. Bueno, es una reunión. El alcalde de Chicago, que lucha contra Trump, intenta evitar que la ciudad sea limpiada de criminales. Esa es la tarea principal del alcalde de la ciudad, que, Dios no lo quiera, no pase que en la ciudad ya no haya criminales. Entonces, ¿para qué? Además, él lucha para que cientos de miles de inmigrantes ilegales reciban dinero del presupuesto que teóricamente debería ir a los ciudadanos estadounidenses que viven en la ciudad de Chicago. Escuchen esto y de todos modos, alégrense por nuestro país. Aquí tienen a una verdadera residente de South Shore que ha vivido aquí durante 63 años, una manifestante no remunerada, no alguien a quien le pagan con el 501. Tienen aquí una verdadera habitante de South Shore. ¿Y ahora qué piensan hacer?
Ella no es una persona elegida, no es periodista, no es agitadora. Entonces, la señora Jackson probablemente es una habitante de Chicago, ciudadana de los Estados Unidos de América. No le gusta lo que las autoridades están haciendo en su ciudad. Ella vino para decírselo directamente a esas autoridades. Hey. Hicieron que estas personas aquí actuaran como si ellos, si realmente apoyaran o se opusieran a la policía, ya habrían resuelto el caso de la Juan McDonald para sacarlos de aquí. Sí, límpiate la cara tú. Te limpias la cara porque probablemente sudaste. Déjame decirte algo, vamos por esos lugares. Primero te lo dije a ti y luego se difundió en el Consejo Municipal. Ahora quieren engañar a los afroamericanos y a los estadounidenses, actuando como estafadores y mostrando lo mala que es la nación y el Partido Demócrata. Afroamericanos y ciudadanos estadounidenses, díganlo conmigo, de costa a costa y de norte a sur. El Partido Demócrata. Les advertimos en todo Estados Unidos esto. Es cierto, vamos por esos lugares, así es. Ella ya no va a votar más por los demócratas, eso es un voto menos para el Partido Demócrata, y hay muchos más como ella. Tal vez todavía no se pasen al bando de Trump, pero ya están muy cerca del inicio de la primavera del 26. El país sentirá el impacto de las reformas, el impacto de las inversiones en nuevas tecnologías, el impacto de los aranceles, que harán que las fábricas en Estados Unidos empiecen a expandirse. Yo diría mayo, máximo junio, no mayo, probablemente de 2026. Y entonces ella, sus vecinos, sus hijos, amigos y colegas irán con Trump en grandes cantidades. Pero ahora me alegra que por fin alguien haya empezado a luchar por nuestros hijos y no por el dinero de las compañías farmacéuticas. Nuestros maestros están en contra de nuestros hijos. Los malos maestros no pueden ser despedidos porque el sindicato los protege y no permite despidos. Si despidieran a los malos maestros, si recompensaran a los buenos, si incentivaran la creatividad, entonces la educación podría mejorar y en todas las escuelas. Y para todos, para los blancos, para los negros, para los verdes, para los marrones, para todos juntos. No tenemos división. Dicen que en el gueto las escuelas son malas, pero serían buenas si pagaran bien. Así es, así es. O sea, ellos pagan bien, trabajes mal, no trabajes, hagas o no hagas, no pagas, es lo mismo. Dependiendo de los años de servicio, lo principal es que tengas muchos años. No importa lo que hagas, pero que sean muchos años. Aquí están nuestros doctores. Es más peligroso que el botón de Telly Button. Díganme, ¿ellos están por nuestros hijos o solo quieren ganar dinero? Los burócratas de ciudades, estados y todas esas instituciones federales exigen que les demos cada vez más dinero. Nuestro dinero, por cierto, el que nosotros ganamos, nosotros lo gastaríamos en nuestros hijos, pero nos vemos obligados a dárselo a ellos porque si no, nos matan. Inténtenlo, no paguen y resistan, digan, si alguien entra a mi casa, le disparo, verán qué sucede. ¿De verdad esos burócratas creen que es por nuestros hijos? No por nuestros hijos, solo nosotros. Y les aconsejo mucho que no lo olviden y que se alegren mucho de que, por una absoluta y feliz casualidad, es decir, las estrellas se alinearon, no sé, las cartas se repartieron, el tranvía pasó y con el boleto del tranvía ganamos. ¿Que Kennedy y Trump también están a favor de nuestros hijos? ¿Recuerdan esto, damas y caballeros? Esto no va a durar mucho, así que hay que aprovecharlo. Eso es todo. Adiós.